Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar la sesión de hipnosis en angioma subglótico. Así que vamos a comenzar sobre los integrantes de este temario que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar primeramente con lo que vendría a ser la estenosis subglótica. Se define como la obstrucción de las vías aéreas en el espacio subglótico. Aquí vamos a ver una imagen en donde el espacio subglótico está limitado por el borde inferior de la parte de las cuerdas vocales verdaderas y el borde inferior de lo que vendría a ser el cartílago cricoides. Aproximadamente aquí podemos ver, este es el espacio subglótico y aquí vendría a ser la glotis. Es el espacio o la apertura anterior de la laringe. Y más o menos aproximadamente mide de 4 puntos, este espacio subglótico. Esta distancia pues mide de 4.5 a 5.5 milímetros de apertura. Entonces, vamos a definir como a una estenosis subglótica a un diámetro que hemos visto de menor a 4 milímetros. Entonces, algunas generalidades que tenemos de que, bueno, la estenosis subglótica se clasifica en dos tipos importantes, lo que vendría a ser congénita y adquirida. La congénita generalmente es como algo de descarte, pero vamos a ver ahora la adquirida, es dividida a varias etiologías que pueden ser, por ejemplo, intubación endotraqueal prolongada, como también traumatismos por la misma intubación o intubaciones repetidas. También podemos ver que el calibre o el diámetro que es del tubo endotraqueal es muy grande, que también puede causar lesiones y de esa manera producir isquemia, necrosis a nivel de la mucosa de la laringe y finalmente una cicatrización. Y esta cicatrización puede ser formada por tejido de granulación y este tejido de granulación es el que causa la estenosis subglótica a ese nivel. Entonces por eso vemos que es más frecuente en niños y más que todo en niños que son prematuros, de los cuales se necesita darle esta intubación. Y de esa manera, pues, estos niños, bueno, es más frecuente, ¿no? Y vemos que puede darnos obstrucciones de las vías aéreas. El 90% es adquirida, como vemos allí, y vemos que los traumatismos, como la intubación endotraqueal, como la mencioné, también traqueostomía prolongada, también puede causar ulceración de la mucosa y de esa manera cicatrización, como les acabo de explicar. También procesos inflamatorios, infecciosos que son crónicos, que también van a tener esa misma fisiopatología, aumentando, ¿no?, edema y de esa manera un estado inflamatorio de ese nivel. También tenemos las neoplasias, como los hemangiomas, vamos a ver más adelante, y los factores congénitos, que bueno, vienen a ser como después de haber buscado todo este tipo de lesiones que pueden haber causado, podemos ir a buscar un congénito. Y ahora vamos a ver la parte de la clínica. Esto depende de la gravedad de la estenosis. Allí podemos ver la clínica principal, viene a ser la disnea, o sea que va a haber un esfuerzo de los músculos accesorios, el paciente va a estar respirando un poco más rápido de lo normal, y también tenemos la sibilancia y el estridor bifásico, que es lo que les habló el doctor, ¿no? A nivel de la glotis vamos a tener el famoso estridor bifásico en inspiración y en expiración. Y entre otros síntomas, todos esputo, hemoptisis. Bueno, según el libro que estaba leyendo, pues vemos que hay un llanto normal y también una voz normal en este tipo de estenosis subglótica. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos el diagnóstico, se realiza realizando una laringotraqueobroncoscopía, en las cuales se hace bajo anestesia general, según la clasificación de Cotton-Miller. Aquí vamos a aprender un poquito de esto y vamos a identificar qué grado es esto, ¿está bien? Entonces vamos al grado 1, tenemos que, bueno, va entre no obstrucción y hasta la obstrucción del 50% de este espacio de la glotis. El grado 2, pues tenemos que va desde un 51% al 70% de la obstrucción, como podemos ver aquí en la imagen. Y el grado 3 desde el 71% de obstrucción, como hasta el 99% de la obstrucción. Ven allí, un huequito bien chiquitito. Creo que se ve. Y el grado 4, pues, en donde no se detecta el lumen. Entonces, más o menos, ¿qué grado ustedes creen que es esta estenosis que se ve aquí en imagen? Ajá, exacto, muy bien, es el grado 2. Ahora vamos a continuar con el tratamiento. Está clasificado según los grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y bueno, en grado 1 y grado 2, bueno, según la literatura nos dice láser, dilatación con balón, que se hace un tratamiento endoscópico, por eso es conservador.
Y bueno, una dilatación con balón de maneras como una terapia repetida que se puede realizar al paciente. También cortes, bisturí frío, que también puede ayudarnos. Esto es grado 1 y grado 2, aunque también grado 2 podemos considerar tratamiento quirúrgico, depende de la sintomatología del paciente. Y grado 3 y grado 4 sí es un tratamiento quirúrgico y lo que nos recomienda el libro que nos mandó el doctor es más que todo una cirugía abierta en estos dos. ¿Y cuáles de las dos cirugías que, bueno, que se nos menciona? Bueno, son la primera, la resección cricotraqueal parcial, en la cual vamos a hacer una resección. Esto ven la estenosis, ahí está la estenosis, una resección, bueno, más que todo la estenosis va a estar en este nivel, de que aquí vemos un poco más abajo, pero para manera de ejemplificar. Entonces vamos a hacer una resección de la estenosis y también y algo muy importante es que vamos a conservar el cemento posterior de la cricoides. La cricoides, el cemento posterior hay que conservarlo y hay que hacer una anastomosis de estos dos extremos. Bueno, la otra vendría a ser la reconstrucción laringotraqueal, en la cual vamos a dividir, como se ve allí, dividir el cartílago cricoides y expandir el marco con un injerto del cartílago. Vamos a tener un injerto y vamos a ponerlo acá, a este nivel, para de esa manera expandir el marco y poder abrir, y de esa manera el paciente pueda respirar. Y ahora tenemos el hemangioma subglótico, que ya sería la otra patología. Vemos que es una lesión vascular que causa obstrucción de las vías respiratorias, y esto se ve más que todo en niños también. Son lesiones benignas que son, bueno, son las tumorales, son los tumores más frecuentes en infancia, y pues en la histopatología vamos a ver lo siguiente, ¿no? Es un alto índice epitótico de células endoteliales dentro de capilares, seguida de una apoptosis y sustitución con tejido fibroadiposo a medida que progresa la involución. Tenemos una fase muy conocida que es la fase de la proliferación, y eso es lo que se va a ver en esta fase de la proliferación de la fase de la proliferación en la histopatología. Entonces, algo muy conocido es de que tenemos hemangiomas infantiles que van a presentar la inmunoreactividad histológica positiva frente a GLOT1, que es un transportador transmembrana de la parte endotelial de estos hemangiomas de glucosa. Entonces, esto es lo que se va a ver en esta patología, y vamos ahora a ver la clínica. Algo característico de esto es de que generalmente tal vez va a ser asintomático, pero algo que vamos a ver es que un paciente que presenta un hemangioma en piel o en tejido subcutáneo, hemangioma subcutáneo, y que también presente estridor, es altamente sugestivo que tenemos que pensar en un hemangioma subglótico, porque generalmente el 50% de pacientes niños, pues que tenga un hemangioma en piel se asocia a un hemangioma subglótico. Entonces vemos aquí que en la fase de la proliferación que acabo de explicarles, generalmente comienza primer mes de vida, después del primer mes de vida, y las primeras semanas pues generalmente asintomático. La clínica presenta un estridor inspiratorio o bifásico, así menciona, bueno, he visto dos bibliografías y pues menciona un estridor inspiratorio, pero según el doctor lo que nos ha explicado, pues en este nivel vendría a ser uno bifásico. También tenemos la dificultad respiratoria y también puede producir disfagia, pero más que todo dificultad respiratoria porque estamos acortando ese diámetro, ¿no? Para la inspiración y expiración. Algo que se ve es el episodio progresivo de Krupp, y aquí se les puse una mnemotecnia que se llama TERCI. Ya quiere decir, en los episodios progresivos de Krupp vamos a presentar un estridor inspiratorio, bueno, sería bifásico también. Tenemos aquí, bueno, esta que No, bueno, vamos también a terminó la presentar la ronquera, botella. sí, tos, y tenemos lo que vendría a ser cianosis. Pero en realidad esta tiene otro nombre. Bueno, entonces estridor bifásico, un poco de ronquera, y también tenemos cianosis que puede presentar el paciente. Sí, No se puede. entonces generalmente no hay una disfonía. En general, el paciente va a poder hablar con normalidad, como les acabo de mencionar, y al llanto también. Generalmente no produce disfonía. Entonces vamos a pasar a la parte del diagnóstico. En la parte del diagnóstico tenemos la laringoscopía directa y broncoscopía, en la cual podemos ver una lesión eritematosa. Como vemos allí, una lesión eritematosa comprensible que afecta con mayor frecuencia a la subglotis anterior. También subglotis anterior, más que todo en la parte de la manchoma, ya que habíamos mencionado que pertenece a la parte de la neoplasia, ¿no? Dentro de los manchomas, perdón, el tenosis subglótico.
Y en la parte de las imágenes, para valorar la extensión, más que todo, la extensión de esta imagen. Y bueno, generalmente no se haga biopsias en estos casos. Para terminar el tratamiento, pues es observación al paciente, su historia, como le hemos mencionado, si tiene una hemangioma en piel o subcutánea. Expansión seguida después de la expansión, bueno, seguida de angulación, podemos ver también que se pueden dar esteroides sistémicos o epinefrina para el estridor. Por otro lado, también podemos dar propanolol sistémico, que podemos hacer un tratamiento a nivel endoscópico en la glotis del hemangioma subglótico. Y finalmente tenemos también la escisión de láser con incisión externa y traqueostomía si la obstrucción responde a propanolol. Esos son el tratamiento que tenemos a nivel de la hemangioma subglótico. Y vendrían a estar las preguntas. Básicamente es un error en contra que es muy importante. Generalmente, menos del 50% es asintomático. ¿Cuándo se va a ser asintomático? Cuando la resfría. Entonces, la clínica es de una tos que dura un poco más de lo normal. Desde niña a mi hija, cada vez que se resfría, se queda con una tos, doctor, alérgica. Alérgica, no, como una radiografía, una radiografía de partes grandes del cuello y vas a ver ahí un poco más estrecha la vía. La parte más estrecha de la vía aérea es la cintura. Estamos hablando de una presentación que mide aproximadamente 2 milímetros. Cualquier edema siempre lo va a ver. ¿Por qué hay divergencia entre inspiratorio y bifásico? Igualito en el club. Porque algunos dicen que cuando los niños son muy pequeños, hasta la tráquea cervical, toman como un inspiratorio y a partir de la tráquea ya torácica es expiratorio. Mientras que en adultos clásicamente de cuerdas vocales para arriba es inspiratorio y de cuerdas vocales para abajo, entre meses expiratorios salvo cuerdas vocales y glotis, que hace bifásico. Después, por ahí ya. Cuando hay un recién nacido que tiene una estenosis subglótica de un 70 y tantos por ciento, 80%, que es sintomático y no tiene cómo hacerlo, una opción es hacer una cricotomía. ¿Qué es una cricotomía? Es como hacer una traqueotomía, pero sobre el cricoides, pero en donde solamente cortas el cricoides y el cricoide, como es un anillo completo, se abre. Y basta que se abra 1 milímetro para que en esa vía de 2 milímetros lo pase a menos del 50% y ya no sea necesario pasarle el cricoide. Estamos hablando de estenosis subglóticas. Otro punto importante a tener en cuenta son cuando los hemangiomas subglóticos, normalmente uno cuando ve un hemangioma lo asume azulado o rojo, pero en hemangiomas subglóticos se pueden encontrar rosados, o sea, del mismo color de la mucosa, solamente que está más grande. Entonces ya le tomas una tomografía con contraste y lo ves que es un hemangioma. Entonces no pensar que porque lo ven azulado porque los hemangiomas tienen que ser azulados o parezca un vaso también. Puede ser rosado como la mucosa, pero no tiene que estar un poco más hinchado. Para darlo en cuenta. Y el primer tratamiento es propanolol. Hemangioma, observación. Si no tiene mayor cosa que su pequeño estridor, no hay problema. Pero si le quieren dar tratamiento, propanolol. Generalmente la persona niña. Bien. Vamos con las preguntas. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Paciente de 55 años es ingresado al hospital con antecedentes de múltiples episodios de infecciones respiratorias altas, hospitalizado por sepsis, reflujo laringio crónico. Algo que me olvidé explicarles es que el reflujo puede ser un factor de riesgo también. Y recientemente fue sometido a una cirugía abdominal que recibió intubación endotraqueal prolongada con periodo postoperatorio. El paciente ahora presenta dificultad respiratoria progresiva, estridor inspiratorio y tos persistente. Durante la evaluación clínica se observa estridor inspiratorio prominente.
¿Cuál es el diagnóstico de la causa más probable de los síntomas? Neumonía bacteriana complicada, carcinoma escomoso de laringe, estenosis subglótica secundaria, intubación endotraqueal, estenosis secundaria de infecciones virales recurrentes o edema de agudo del pulmón. La respuesta sería la C. En este caso debió ser un estridor bimodal, ¿no? Entonces ahí tuvimos una confusión. Una cosa aquí también es cuando uno tiene un paciente que está en cuidado intensivo, está intubado, si su pronóstico es más de 10 días, lo indicado es hacer una recuperación. Si la intubación va a ser más de 10 días, lo indicado va a ser recuperación. O sea, no pensar que en un mes, que recién al mes, dicen ya lo vamos a intubar y no vamos a hacer llegar, y vamos a hacer una recuperación. Porque la manipulación del tubo está en todo momento friccionando y haciendo necrosis. Entonces, tiende mucho o sea, cuanto más séptico esté, con más hipotensión, todo eso, más rapidez de hacer una hipnosis crónica. Entonces, se debería hacer una recuperación más crónica. Y son pacientes que tienen un derrame cerebral o una neurisma se rompió, o tuvo un TEC, así que va a tener mucho tiempo. O sea, llega y hace la arranque. ¿Para qué le estás poniendo el tubo? Y lo único que le estás haciendo es provocando el problema más. La segunda pregunta nos dice: un niño de 5 años se ha diagnosticado con estenosis subglótica después de presentar estridor respiratorio y dificultad respiratoria progresiva. Bueno, al pasar varios intentos de tratamiento médico, incluyendo corticoides, terapia inhalada, los síntomas persisten. El médico sugiere un enfoque quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes opciones quirúrgicas sería la más adecuada para este paciente? Traqueostomía de urgencia, resección completa de estenosis subglótica, dilatación de láser de región estenótica o colocación de stem traqueal o reconstrucción de vía aérea con injertos de cartílago. Resección. La reconstrucción de vía aérea con injertos de cartílago, ya que el paciente no responde al tratamiento médico y pues bueno, como es niño tenemos que poder actuar, ¿no? Vamos ahora por la tercera pregunta. Tenemos una niña de 18 meses es llevada a sala de emergencias por dificultad respiratoria, estridor inspiratorio. Los padres notan que la niña tiene episodios de tos, dificultad para respirar durante las últimas semanas. Y bueno, durante el examen físico se observa retracción supraesternal. ¿Cuál de las siguientes opciones es la causa más probable de los síntomas en la niña? Ajá. Bien, entonces podemos ver que es hemangioma subglótico. Vemos que hay es difícil para respirar, ¿no? Utiliza músculos accesorios y de esa manera también hay estridor inspiratorio. Hemangioma subglótico. Ya, tengo. Esta es la bibliografía. ¿Qué tan específico es el diagnóstico con tomografía? Realmente las personas que no saben, cuando tienen estudiado se toma una tomografía a un recién nacido. Pero una tomografía, o sea, la laringe de un recién nacido por su frecuencia respiratoria es rapidísima. Entonces, tomar una tomografía y lo que estás evaluando es más o menos como tomarle una isoten a un corazón. O sea, tomarle una foto que le creas. Es dificilísimo por la velocidad que se está manejando. Y los milímetros que sí cuentan. Entonces, si tienes un tomógrafo de 128 líneas y última generación, pues se va a acercar a la realidad. Pero si tienes un tomógrafo de 16 líneas y todo, pues lo único que te vas a hacer es engañar. Si crees que tienes una estenosis subglótica, lo que tienes que hacer es primero el estudio, segundo hacer una laricoscopía con un tubante y meterle una óptica para poder ver el grado de... O sea, no pensar en una tomografía. Hasta una radiografía lateral de cuello te ayuda más
el grosor de la sinergia, porque tiene la error que es la de la graduación del grado de obstrucción, y la de McCaffrey, que habla del grosor de la sinergia, porque se puede hacer dilataciones cuando la sinergia es delgada, cuando la sinergia es muy gruesa, no se puede hacer dilatación y después se va a hacer una cirugía interpretativa. Es un poco para que puedan entender la dificultad técnica que a veces se tiene para poder valorar. Una tomografía no sirve para evaluar patologías de estenosis psicótica que no tienen sentido. Siguiente grupo.